Muy buenas noches y bienvenidos a Ocurre Ahora. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes como todos los días. En primer lugar, no nos olvidamos de seguir el rastro de este crimen que involucró, en el que murió una ex trabajadora del Congreso. Esta noche, en calidad de exclusiva, hemos podido acceder a nueva información de la agenda de Andrea Vidal, donde se puede además conocer con quienes conversó, empresarios, jóvenes, hay peruanos y extranjeros también, con quienes ella se vinculó poco antes de morir. Pistas que podrían ayudar a esclarecer este crimen que ha quedado un poco congelado. Se habla mucho de la presunta o supuesta red de explotación sexual en el Congreso, pero no se toma en cuenta que aquí hay un crimen, que hay una persona que murió, dos personas que murieron. La familia de Andrea Vidal merece conocer la verdad, merece saber qué es lo que pasó y si hubo intención de asesinarla a ella directamente con algún objetivo como el de silenciarla. Sobre eso hablamos con Jackie Martínez más adelante. Pero además, el Congreso nuestro de cada día estaría gastando más de 7 millones de soles para pagar un bono de 20.000 soles a sus trabajadores. Los trabajadores a través del sindicato se defienden y dicen, bueno, este era un acuerdo que se suscribió hace 2 años. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y la austeridad? Porque además hay que comentar que por otro lado, el ministro Santibáñez, ministro del Interior, finalmente ha confesado que no hay recursos en la policía, que faltan policías, pero que faltan armas también. Ya ni siquiera chalecos tiene la policía. Y por otro lado, especialistas sostienen que este bono es probablemente uno de los bonos mejor negociados en el aparato público. Detalles sobre en qué consiste, quién lo negoció, quiénes son los beneficiarios, lo desarrollamos esta noche también en Ocurre Ahora. Vayamos ahora con migraciones y lo que ocurrió con este sujeto que ha sido detenido precisamente por participar de este atentado con explosivos a la Fiscalía en Trujillo, que ha marcado un punto de inflexión en la gestión del ministro del Interior. Un atentado con explosivos a solo 5 minutos del centro de Trujillo, ¿eh? No estamos hablando de poca cosa. Además, se había enviado amenazas a una fiscal. Bueno, uno de los detenidos recibió un trato bastante benévolo de la Dirección de Migraciones, porque se supo que le condonó una multa. Hablamos de un venezolano que ya ha sido identificado con nombre y apellido, que al ser considerado en una situación de extrema pobreza, bueno, finalmente obtuvo un permiso para continuar transitando por las calles y por el país como si nada, a pesar de que tenía ya antecedentes en su país de origen. Hoy es conocido como alias Héctor y todo sobre él esta noche en el programa. Además, también tendremos la policía está en quiebra, así lo dice el ministro del Interior. No hay policías, no hay armas para combatir a la delincuencia. Finalmente, el ministro admite que la situación es crítica. Y otro tema que indigna, por supuesto, y que ya generó una respuesta del Ministerio de la Mujer. 2 TikTokers muy conocidos, de los más populares, que hacen apología. Estamos listos ya para el desarrollo de toda la información y ayer cuando abríamos el noticiero le decíamos al ministro del Interior que le toca renunciar. Esta vez lo volvemos a decir porque no nos queda duda que necesitamos una estrategia. El tema de la inseguridad, ustedes lo saben y lo van a constatar una vez más esta noche, está completamente desbordado. Pero el señor ministro no se va a ir por su voluntad, ya lo ha dicho. Estuvo en una entrevista además, rehúye algunas, concede otras, pero se mantiene en sus 3. Es casi como cuando la presidenta dice, llegaré al 28 de julio del 2026. Cuando uno se siente tan seguro no tiene por qué andar reiterando y reiterando, pero bueno, el ministro está ahí, atornillado a su puesto y aparentemente tiene el respaldo del premier y de la señora Boluarte. ¿Qué alternativa queda entonces? Ejercer el control político del Congreso. En lo particular, creo que esa es la alternativa. Hoy vamos a hablar del ministro, lo vamos a escuchar, pero también les decía ayer y en los últimos días que los peruanos no merecemos vivir en el estado de nervios en el que estamos viviendo, con familias que realmente sufren en su calidad de vida. Hoy hay un hecho con el que vamos a abrir el noticiero que pinta una situación que se va volviendo y tornando cada vez más compleja y difícil de manejar. Se trata de un conductor de un camión
que recurrió a comprar, se compró armas, esas que el ministro dice no tiene suficiente la policía para poder combatir el crimen. Bueno, este señor se compró un par de pistolas, armas, en fin, conoceremos los detalles a continuación. Y en un momento pensó que alguien lo quería asaltar y disparó contra esa persona y lo mató. No era un ladrón, era un reciclador que tenía un fierro en la mano. Pero el dueño del camión creyó que lo iba a atacar. Sin embargo, el reciclador estaba con su trabajo, pero es el estado de paranoia permanente y miedo permanente en el que los limeños estamos viviendo. Y ojo, que no nos diga la policía que en Colombia están peor. Que no nos diga la policía que en Ecuador las cosas van mucho más. Porque nosotros somos testigos todos los días de que este asunto cada vez avanza. Y nuestro punto de referencia no es Colombia, no es Brasil, no es ningún otro país, sino el nuestro, el propio. Y lo que vivíamos hasta hace poco y lo que vivimos hoy. Y la incompetencia que tenemos por parte de las autoridades, que está más que demostrada. Pero vayamos a esta historia que grafica perfectamente este estado de tensión permanente. De un tiro en la cara le arrebataron la vida. Parece que lo han acuchillado, parece, al hombre. Eran las 7:31 de la noche cuando este joven reciclador se acercó al conductor de este camión estacionado fuera de un terminal terrestre en La Victoria. De repente levantó los brazos en señal de reclamo, pero inmediatamente recibió un fulminante balazo en la cara, muriendo en el acto. Un ande con Mendoza Merino, un ande con ese Merino. Parece que lo han acuchillado, parece, al hombre. Lamentablemente se presume que la víctima había sido confundida como un delincuente, ya que llevaba unos fierros en las manos. Su atacante, un empresario textil, había terminado de descargar varios fardos de telas para enviarlos al interior del país, cuando de pronto, al ser interceptado por el indigente, desenfundó su arma y disparó. Es loquito. No, pues no era para que le dispare. Pero... ¡Oh, retírense, mi viejo! El presunto responsable del episodio es Elvi Flaviano Berrospi Sanguinés, de 34 años. Según su declaración a la policía, hace una semana había sido víctima de robo de su camioneta y su arma de fuego, por lo que andaba asustado. En su defensa dijo haber actuado por error, confundiendo la situación. Un ande con Mendoza Merino, un ande con ese Merino. Ahorita en el acto, por favor. Parece que lo han acuchillado, parece, al hombre. Aunque bomberos y paramédicos llegaron hasta la cuadra 8 de Girón Hipólito Unanue, la víctima ya no tenía signos vitales. Los amigos del reciclador, a quien conocían como Betito, lo describieron como una persona humilde, conocida en el barrio por sus adicciones, pero inofensiva y tranquila. Yo he visto siempre, caminaba solo, caminaba, andaba con una señora, con una amiga, qué sería, ¿no? Pero tranquilo, él. Es fumoncito, ¿no? Como todo, ¿no? Pero no se metía con nadie. Ahora el empresario textil deberá enfrentar a la justicia, que lo investiga ahora por el delito de homicidio y ya ha sido puesto a disposición de la comisaría Apolo para las indagaciones del caso. Es lo que corresponde, aplicar la ley. Pero claro, aquí conversábamos un poco de récord con el equipo y decíamos, ¿ustedes qué hubieran hecho en una situación? La hora, la oscuridad, una persona que se acerca con un fierro que de pronto parece fuera de sus cabales. Esto no tiene justificación, por supuesto, pero a eso nos referimos cuando hablamos de que hay todo un clima que trastoca nuestra percepción de la realidad, que ya cambió. Nuestra percepción es de permanente inseguridad y temor. Así caminamos, ¿no? Hoy una pasajera, además, una pasajera dentro de un bus, ha pagado los platos rotos de lo que son las amenazas permanentes a las empresas de transporte. No es la pasajera de un colectivo en este caso, pero vamos, hemos conocido que los empresarios dedicados al transporte, que los choferes, los cobradores están en la mira de los delincuentes. En este caso el delincuente fue y atacó directamente, ¿no? Entiendo que era por un no pago de cupos, ¿no? Puso la pistola en el asiento, se acercó por la ventana del copiloto, dispara 4 balazos, pero la que estaba sentada ahí era una pasajera. Una persona que había tomado este colectivo para ir a su trabajo, para ir a su casa, para ir a visitar a su familia. Eso es lo que ocurrió. No les bastó con atacarlos a balazos por la mañana.
Los buscaron por la noche para acabar el trabajo y su víctima terminó siendo una inocente pasajera. Extorsionadores de Ate Bitarte han puesto en la mira a un grupo de colectiveros informales, quienes el último miércoles sufrieron un doble atentado. Eran las 7 de la mañana. Propios y extraños caminaban por este paradero de colectivos en la avenida Nicolás Ayllón. De pronto, pistola en mano, este sujeto descarga su caserina sobre un hombre que tomaba desayuno a pocos metros de esta unidad blanca. Dentro del vehículo, el conductor pone primera y arranca. Según la información policial, el objetivo identificado como Miguel Ángel Cárdenas Pomaille era el responsable del informal servicio. Las balas terminaron hiriendo al hombre. Los pistoleros buscaban a como dé lugar un mensaje sangriento y contundente. Así costaron la vida. Su objetivo es quedarse con dicho paradero. Por ello, en la noche atacaron a balazos a este otro colectivo, que sería del mismo grupo de conductores. Ayúdalo, acá le metí bala. Según los testigos, el sangriento ampón fue por la ventana del copiloto, donde se encontraba Yolanda de la Cruz Lavado, a quien asesinaron de 4 disparos. Freddy Arellano Carlos, el conductor, también resultó herido. Aparentemente, los emisarios de la muerte serían parte de organizaciones que cobran cupos y también intentan apropiarse de los paraderos más populosos de Ate Bitarte, la carretera central. No seamos indolentes frente a lo que ocurre, porque de pronto vivimos en una burbuja o tenemos la suerte de no tener que recurrir al transporte público. Esto es lo que se vive en las calles. Atención, estamos en un año preelectoral. Ojalá la agenda realmente de discusión también contemple, incluya estrategias. Eso hay que exigirle a los candidatos, porque mientras esto ocurre en las calles, tenemos a un ministro que hoy, presionado por las circunstancias, mientras los delincuentes se agarran a balazos con todo tipo de armamento en las calles y se dan el lujo de desperdiciar municiones, el ministro lo que nos dice, aquel periodista o a los medios que quiera atender, por supuesto, porque no atiende a todos, aquellos que quiera atender les dice, bueno, pero es que hay desabastecimiento. No solamente faltan policías, también falta armamento. Estamos en crisis. Vamos a escuchar al protagonista de estas semanas, al intocable para la presidenta Boluarte, al ministro más valiente, en palabras de nuestra jefa de Estado, Juan José Santibáñez. Ministros, nosotros tenemos que reforzar muchas cosas, no solamente el tema logístico. Comentaba ahora en la conferencia de prensa que 3 veces, por ejemplo, se ha caído la compra de los chalecos en la policía y por eso estamos declarando en desabastecimiento a la policía para poder comprar las pistolas, los chalecos antibalas, los fusiles, sino que además también el número de policías estamos distribuyéndolos de la manera más eficiente posible, pero igual resultan ser necesaria la incorporación de más efectivos policiales. En 1997, cuando el Perú tenía 20 millones de peruanos, la Policía Nacional estaba conformada por 140.000 efectivos. Hoy, que tenemos casi 40 millones de peruanos, el doble, la policía tiene 139.000. O sea, 1.000 efectivos menos de los que teníamos hace casi 30 años. Por eso es que el día de hoy hablábamos en el Consejo de Ministros de un gran proceso de asimilación que por lo menos implique unos 10.000 efectivos policiales más, pero vamos a iniciar con un proceso de asimilación de 1.500 efectivos que en el mes de febrero tiene que empezar. ¿Y cuándo se enteró el señor Juan José Santibáñez de la situación crítica que enfrenta la policía? Hoy se enteró, pero si ayer decía, o hace poco, un comunicado del Ministerio del Interior decía que el atentado de la Fiscalía de Trujillo era en represalia a las acciones que está haciendo la policía y que tiene ya no sé cuántas organizaciones criminales completamente desactivadas. Entonces pónganse de acuerdo, o están en crisis. Y otra cosa, ¿no aprobaron hace poco el presupuesto? ¿No se discutió acaso que había que destinar más dinero a Interior? ¿Qué hace entonces con el coronel Reboredo en Chile, que era además la piedra en el zapato en la región La Libertad, contra las mafias organizadas? ¿Qué hace desactivando
unidades especializadas, enviando al retiro a oficiales que de pronto cometieron la osadía de haber tocado a alguien del gobierno, a alguien que el gobierno considera no se debió tocar. Porque el señor Santibáñez no nos va a negar, él desconoce los audios que se hicieron públicos. Pero de verdad la frase es completamente verosímil. Todo sirve para llegar, todo sirve para subir. Y él ha subido y está ahí, intocable. La presidenta lo respalda. Insisto, la pelota, señores del Congreso, está en su cancha. Hay congresistas valientes, Norma Yarrow, Adriana Tudela, las hemos escuchado, han alzado la voz, tienen el diagnóstico clarísimo. Nadie podría decirles a ambas que son caviares o que están en bronca o que defienden a la Fiscalía, pero lo dicen. ¿Qué pasa con Fuerza Popular? 21 votos en el Congreso que podrían inclinar la balanza, porque no contemos Alianza para el Progreso. Del señor Acuña no esperemos. Si es el gobernador de La Libertad y ni siquiera se da la molestia de visitar Patás. Él anda de gira cerrando negocios personales, ¿no? ¿O está enterado de esto? Pareciera que no. Así están las cosas en nuestro país. Sin embargo, en el Congreso están ocupados en otras cosas. Porque no solamente se producen leyes que además van en contra de la persecución de las organizaciones criminales, la detención preliminar, por ejemplo, que hasta ahora está ahí en el limbo, ¿no? Sino que además están más preocupados por tapar los escándalos que se suscitan como esta presunta red de explotación sexual famosa. Y ahora viene el reportaje que habíamos anunciado. Hemos accedido a la agenda de Andrea Vidal, ¿no? Ya no solamente se trata del novio, se trata de otras personas, varones todos, jóvenes, empresarios, peruanos, extranjeros, con los que ella se comunicó antes. Pensemos en la familia de Andrea Vidal. ¿Alguien se preocupó en que su crimen tiene que ser esclarecido? El reportaje con la información exclusiva es de Jacqueline Martínez, que inmediatamente después estará con nosotros aquí comentando esto, los hallazgos de su investigación aquí en el estudio de Ocurre Ahora. Frases cariñosas, Está bien, amorcito. subidas de tono, Entonces quiero que te dejen bien. en donde incluso se acuerdan en cuentos. Igual, saco un cuarto de hotel para vernos. Son las conversaciones encontradas en el celular de Andrea Vidal por la policía, chats de corte íntimo que mantiene con distintas personas, además de su enamorado Rodrigo Falcón, para quien aparentemente no sería extraño esta clase de diálogos, pues la policía ha descubierto cómo es que el joven de 26 años recomendaría a la fallecida trabajadora del Congreso llevar un artículo sexual, a lo que ella responde: sí, amor, igual ahora que venga y lo vea, le diré para ir a un Airbnb a la siguiente. Esta es la lista de números telefónicos que la policía ha encontrado en el celular de Andrea Vidal. Ocurre Ahora ha podido tomar contacto con dos de ellos. Estamos hablando de Cristóbal APP y de Darko APP. Sin embargo, lo que ellos nos revelan es que no tendrían mayor vínculo con Andrea Vidal, pese a que el número donde nos respondieron son los mismos que la policía tiene registrado. Cristóbal APP sería un joven peruano que estudió administración en el extranjero, activo participante de la vida nocturna limeña. Nos contestó vía WhatsApp que nunca ha tenido contacto con Andrea y que tampoco conoce de ella. Sin embargo, su número, el cual posee desde mayo del 2018, aparece en el registro policial, un detalle al que respondió que debe haber un error. Darko APP es el segundo contacto con el que conversamos. Se trataría de un joven ingeniero industrial egresado de la Universidad Mayor de San Marcos con honores y que ha trabajado en prestigiosas transnacionales. Él también dice no conocerla y asegura que su expareja quiere involucrarlo, ya que duda que Andrea Vidal lo tenga en su lista. Pero ¿qué otras cosas nos revelan la agenda de Andrea Vidal? Por ejemplo, uno de los contactos con el prefijo 302 refiere a la zona de Delaware en Estados Unidos. El 929 es de Nueva York y finalmente el 832 es de Texas. Y vemos
Todos estos contactos en Estados Unidos tienen también la añadidura APP, lo que hace presumir que se trataría de contactos a través de una app exclusiva de citas. Uno de esos contactos es Germán Médico con el prefijo telefónico 832, que corresponde a Texas. En un chat, Andrea lo saluda, le envía un audio y él contesta: hola linda, sí, regreso el 19 y me quedo hasta el 7 de enero. Lazos que quizás habría afianzado en sus diversos viajes a Estados Unidos, según su registro migratorio. Por ejemplo, en el 2023, Andrea Vidal llegó a visitar la tierra del tío Sam hasta en 4 ocasiones. Cada día, más detalles siguen saliendo a la luz y el círculo se cierra cada vez más. A ver, la señorita Andrea Vidal pudo haber hecho con su vida amorosa, en fin, esto por si acaso no es delito. Pero aquí hay un crimen que el Congreso, como le ha salpicado, intenta dejar por ahí, por agua tibia, y no le importa tocar más, ¿no? Vamos a pedirle a Jacqueline que ingrese por favor al estudio para que nos comente qué más encontró ella durante esta investigación y sobre todo en aras de encontrar justicia para la familia de esta muchacha. Jackie, gracias por estar con nosotros esta noche. Así es, sobre todo eso, ¿no? Hallar justicia, Mavila, porque es importante dar cuenta de que el Congreso está tratando de señalar de que acá no hay delito, de que la situación escapa de sus manos, pero lo cierto es que ya son varios informes que venimos realizando en donde sí damos cuenta de que no solamente hay cosas raras con Andrea Vidal, sino también con Isabel Cajo. En el caso específico del informe, vamos a ver que ahí tenemos precisamente la lista de los números. Claro, estaba la lista, ahora estamos viendo el vehículo. Donde, claro, por esta cantidad de balazos que caen finalmente contra el taxista, el Congreso ha dicho, bueno, fue un atentado contra él, no nos toca a nosotros, no hay nada. Es un atentado contra el conductor, pero en realidad ya incluso hemos hecho un informe en donde un doctor especializado, como lo que es el doctor Umpire, señala un disparo en la cabeza es lo que las bandas delincuenciales hubo intención hacer. De matarla. Claro, de matarla, pero yendo básicamente al informe del día de hoy, por ejemplo, tenemos que Andrea Vidal, según su registro migratorio, viajó a Estados Unidos entre el 18 y 21 de julio del 2024, jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves y viernes que son días laborables en el Congreso de la República bajo la gestión de Alejandro Soto, el congresista que el día de hoy dijo que ya no iba a ir a la Comisión de Fiscalización porque considera que la situación que considera que es un poco sesgado. Pero a ver, es importante señalar que cuando Andrea Vidal viajó a Estados Unidos en esas fechas, ¿qué justificó? El documento está ahí. Entonces son 4 días en donde ¿qué justificó? Pero más allá de eso, en el 2023 también tuvo diversos viajes a Estados Unidos. Y estos personajes que aparecen en la lista de la policía son todos de Estados Unidos. A ver, vamos a uno porque me dicen desde producción que tenemos uno de los chats del extranjero, ¿correcto? A ver, léelo tú porque yo aquí lo veo un poquito borroso por el tamaño, pero tú los conoces. A ver, vamos. Así es, aire, sí. Es Germán Médico, que es el contacto de Texas, donde ella le saluda primero. No sabemos si es su nombre verdadero. No, es un seudónimo, ¿no? Dice hello, ella además le da un mensaje de voz y él le contesta, hola linda, sí, regreso el 19 y me quedo hasta el 7 de enero. ¿Entendemos? Que debería de estar acá en Perú porque el registro migratorio de Andrea Vidal tiene movimiento fuera del país solamente. ¿Y coincide hasta con julio. eso? No. Lo que pasa es que aparentemente eso sería a finales de este año o 2023, ¿no? Cuando Andrea ha estado acá en Lima, no ha salido absolutamente para nada. ¿Y trabajaba en el Congreso ya? Ella ingresó a trabajar en el Congreso recién en el mes de abril, más o menos marzo, abril. Entonces aún no tenía el vínculo, pero lo que sí es bastante llamativo es este viaje que realiza en julio de 2024. Claro. ¿Y cuáles son los otros perfiles de las personas que se comunican con ella a través de este móvil? Porque entiendo ella tenía 2, ¿no? Hemos logrado contactar con 2, pero en realidad tiene muchos más. No, claro, pero digo, estos contactos estaban en uno de los teléfonos que ella manejaba, según el novio. Así es. ¿Qué perfil tenían estas personas? Uno de ellos, el que
es el que estamos viendo, es Cristóbal APP, que es un joven de no más de 30, 35 años, ¿no? Digamos de la élite limeña, de la vida nocturna, como lo estamos viendo en este momento, quien sí nos dijo, no conozco a Andrea, nunca he escuchado de su nombre, le llama la atención cómo es que su número telefónico, el cual posee desde mayo del 2018, o sea, no ha cambiado. Dice, pero ¿cómo es posible? Claro. Esté ahí. Y yo le pregunto, ¿no? Porque en realidad la conversación fue conmigo. Entonces me dice, pero ¿cómo es posible que esté mi número ahí? Le digo, yo no sé, pero lo cierto es que acá hay dos cosas. Ese número está vigente y eres tú, porque no me está contestando una tercera persona que dé cuenta que el teléfono de repente lo utiliza. ¿Te aclaró el APP que era por una aplicación? No sabe. No, porque simplemente dejó el tema ahí y digamos pero, que okay. él dejó el tema ahí, que es lo mismo que sucedió con el segundo. Citados, todos estos personajes están comprendidos en la investigación. Para ¿Está nada. haciendo nada? Nada, para nada. Solamente están como un detalle en la carpeta de la policía, que entendemos que es la división de homicidios, pero importante señalarte también, Mavila, que me llama la atención el segundo invitado, la segunda persona con la cual la producción de nuestros investigadores, Alonso Ramos, logró conversar con él. Entonces, lo que señala este chico es casi lo mismo, pero finalmente, al ser sí consultado del por qué te dice Darko APP, no por tu nombre, que es Luis, dice, en realidad, quien me está involucrando aquí es mi ex enamorada. Y dejó de hablar. Pero ¿cómo podría involucrar? Exacto. Claro, o sea, ¿cómo hace la ex enamorada para poder incluirlo en la lista de contactos que está dentro del teléfono de esta señorita? Ahora, íbamos a un punto más allá, porque claro, tú destacas bien, ¿no? Y encuentras el hilo, dices, ella trabajaba en el Congreso, ¿cómo pudo ausentarse? ¿Qué justificación dio? O los jefes sabían de las actividades de Andrea Vidal, que es por ahí donde va el hilo, ¿no? Sobre todo conociendo los antecedentes del señor Torres Arabia, que ha sido uno de los protagonistas de esta historia. Pero además está el tema del crimen. ¿Me explico? O sea, hay una chica que murió. Andrea Vidal era una joven. Se dedicase a lo que se dedicase, perdió la vida y no tenía por qué morir. Hay una familia que la continúa llorando, que exige una explicación, que quiere conocer la verdad. ¿Quién nos aclara ese crimen? ¿Dónde está la fiscalía? Un crimen, además, Mavila, que no es cualquiera. Estamos hablando de más de 40 disparos. Andrea recibió 13, 3 de ellos directamente en la cabeza, y el resto en diversas zonas del cuerpo, como para, digamos, lamentablemente, asegurar su muerte. Indistintamente de lo, y no es justificación, pero sí, definitivamente tiene que haber una investigación a profundidad, y el Congreso de la República, y esto es a título personal, no puede decir, acá no hay más, cerramos el tema, y un congresista que está en el ojo, que no se digne a ir a una comisión investigadora, quien nada debe, nada teme, dice. Correcto, sí, y Soto simplemente se burló y dijo, no voy porque no quiero. Porque él interpretó que la cosa va mal y que por lo tanto él no va. Porque así están acostumbrados ahora. No se les cita, no voy, a mí no me parece, pues no tengo por qué. Volviendo al tema del ministro del Interior, y no es carga montón, pero aprovechando, cuando les piden a él el chip, por ejemplo, el famoso celular, el señor dice, pero ¿por qué le tengo que entregar? Que vengan a mi casa, que me pregunten. Así están nuestras autoridades. Y esta pelea permanente, estos son algunos de los, de los nombres que aparecen, ¿no? Son los contactos, entendemos que acá algunos no son los nombres verdaderos, son los nicknames, pero en fin, Juan APP, Mark APP, Sean APP, porque ahí está claro que se trata de una persona extranjera, Diego APP, Cristóbal APP, Santiago APP y Darko APP, con algunos de los cuales Jacqueline y el equipo de investigación de Ocurre Ahora pudo tener contacto y obtuvo esas respuestas que nos ha comentado. Comentarios finales, Jackie. Mañana es un día clave, Mavila, en el Congreso de la República, porque también van a ir, están citadas Isabel Cajo y Alexandra Gil. En teoría ellas tienen que dar también su manifestación. Son dos amigas y colegas. Dos amigas y colegas, pero que además tienen mucho que responder en cuanto a su contratación. Recordemos ya en un informe, Mavila, de la semana pasada, que Isabel Cajo, respecto a la contratación de Isabel Cajo, se estuvieron tirando, como quien dice, la pelota, ¿no? Entre Luis Rubio y también entre Torres Arabia.
Pero lo cierto es que esta muchacha ingresó al Congreso de la República un 2 de abril, 3 días después ya figuraba en la planilla, una contratación express. Así es. Muy bien, entonces seguiremos investigando, Jackie, y seguramente volveremos contigo para que nos cuentes así, más detalles. A pesar de las dificultades que enfrenta esto, por citar al propio ministro del Interior, la policía ha logrado capturar a un elemento clave de la organización del temido monstruo, este hombre que se autodenomina el rey de las extorsiones en Lima Norte, de los injertos, el líder, el cabecilla de los injertos de Lima Norte. Se trata de Luigi, nada menos que su lugarteniente. Vamos con la nota. Es el loco Luigi en toda su furia. Desde un mototaxi acribilló un grupo de personas para luego descender y ejecutarlos a sangre fría. Pero tenía las horas contadas. Pon la mano atrás, tranquilo, pon tú. Mira, pon. Mano atrás, ¿entiendes o no? Trató de poner resistencia durante su captura en las calles del Ritmac, pero rápidamente fue sometido por los policías. Ahora, Pepe, ahora, Pepe. ¿Ah? ¿Te gusta matar policía? Es la caída del loco Luigi, cuyos vínculos más oscuros y despiadados en la ejecución de asesinatos y extorsiones lo conectaban directamente al extorsionador más peligroso y buscado del país, el temido alias Monstruo, cuya cabeza tiene una recompensa de 500.000 soles. Con su detención se levanta el velo sobre los injertos del norte, que mantienen bajo el terror a los distritos de Coma, San Martín y Caraballo. Pues Loco Luigi, un hombre que pasó 4 años recluido en un penal por robo agravado, se ha convertido en pieza clave en las investigaciones. Era el tipo, el puente, el nexo entre estos dos cabecillas para dar muerte. Participó en 10 homicidios de 6 venezolanos y 4 peruanos. Para la policía, durante su estancia en prisión y tras recuperar su libertad, mantuvo constantes conversaciones con el temido Eric Moreno, a quien presuntamente le reclutaba sicarios para atacar a sus víctimas. Al loco Luigi se le imputa el asesinato del brigadier Luis Gonzalo Carrasco Ramos, quien en 2024 fue acribillado a pocas cuadras de su vivienda en Comas. ¿Tú lo vas a Eric Moreno Hernández, monstruo? No, ¿dónde lo voy a conocer? ¿No? No, ¿Al negro bien lo conoces? ¿Estás el policía? Al mando de esta sangrienta operación estaría el monstruo, quien inició robando vehículos para extorsionar, pero pronto escaló al secuestro y asesinatos. Casos como el secuestro de la empresaria de gimnasio Jacqueline Salazar en Los Olivos y otros lo hicieron escalar en el mundo del AMPA. Recientemente su blanco son los transportistas, como el colectivo baleado en plena Panamericana Norte, grabado y difundido para amenazar a otras víctimas. Esto le va a pasar a todos. Pirata. Estamos coordinando con las policías internacionales para su captura. Tiene alerta roja y casi todos sus integrantes han sido capturados. La policía asegura que pronto se logrará la captura del monstruo. Entre tanto, el detenido loco Luigi tiene mucho que contar y su detención sería, según las autoridades, un duro golpe a la organización del temible Eric Moreno. Escuchamos al policía y le creemos. Pronto va a caer el monstruo, porque no falta mística en la policía. No falta tampoco inteligencia. Acuérdense, un equipo pequeño con recursos limitados capturó en base a seguimiento y con mucha inteligencia al líder de Sendero Luminoso. ¿Cómo no vamos a poder con estos delincuentes? Pero se necesita liderazgo y decisión política. Migraciones, a ver qué pasó a propósito de uno de los atentados que nos ha sobrecogido, lo ocurrido la noche del domingo a 5 minutos del centro de Trujillo, el local principal de la Fiscalía. Colocan explosivos, se provoca daños en una decena de viviendas a la redonda. Captura la policía rápidamente a uno de los involucrados, conocido como alias Chamo Héctor, nacionalidad venezolana. Pero ¿qué se descubre? Que en el año 2023... la Superintendencia de Migraciones le había otorgado un beneficio porque le condenó una multa al considerarlo en situación de pobreza a pesar de que había violado una norma.
Esta persona tenía antecedentes en su país de origen, pero sin embargo, gracias a esa condonación de la deuda, de la multa, pudo continuar en nuestro país como si nada. La historia es de Igor Malca. Tal cual senderistas y emerretistas, los terroristas urbanos de ahora se aprovechan del sistema para atacarlo. Este es Héctor Oliveros Tablante, según la policía, alias Chamo Héctor, uno de los implicados en el atentado a la sede del Ministerio Público en Trujillo. El ahora detenido extendió su permanencia regular en nuestro país, por lo que se le impuso una multa. A finales de octubre de 2023, la Jefatura Zonal de Migraciones de Trujillo le declaró como una persona en situación de vulnerabilidad y se le condonó la sanción. Para condonar una multa tiene que haber una causal específica. Cuando una persona es vulnerable, cuando carece de recursos económicos, cuando está en pobreza extrema, por decirlo de alguna manera, cuando se trata de madres solteras con hijos, personas con discapacidad, y de acuerdo al comunicado de Migraciones no estamos en ninguno de los supuestos. El presunto delincuente sería, según la policía, una de las piezas que sirven para movilizar el dinero obtenido ilícitamente por los cobros de préstamos llamados gota a gota. Y es que al parecer a eso se dedica una facción del Tren de Aragua que tiene una suerte de pacto de no agresión con la banda de los pulpos en esta ciudad. En el atentado, la Fiscalía habría coordinado la entrega de los explosivos a los que perpetraron el ataque. Según Migraciones, Oliveros se vio beneficiado con el no cobro de aquella multa, ya que, entre otros, presentó documentos apostillados que confirmaban que carecía de antecedentes penales. Lamentablemente, la criminalidad internacional se manifiesta independientemente de que los papeles estén regulares o no. Entonces no podíamos decir que si la persona iba a cometer delito o no. Además del informe de asistentes sociales sobre su situación económica, tuvo peso para las autoridades el que tenga un hijo nacido en el Perú. Con Oliveros fue el interés superior del niño y el principio de unidad familiar, pero son parte de los valores de los que se sirven los delincuentes en general para seguir haciendo de las suyas. Bien, la explosión registrada, como comentábamos, en la sede principal del Ministerio Público en la región La Libertad, concretamente en la ciudad de Trujillo, muy cerca, decíamos, al centro, afectó a una serie de viviendas a la redonda. Pero estas viviendas, los propietarios, quienes las habitan, están reclamando porque, a pesar de los daños materiales ocasionados, no van a recibir ningún tipo de bono del programa Mi Vivienda, como en algún primer momento ofrecieron las autoridades. El Ministerio de Vivienda ahora solo va a reponer, dicen, los vidrios rotos, y esto ha generado un enorme descontento. El premier Gustavo Adriansen anunció la entrega de bonos tras evaluar él mismo los daños. Sin embargo, los vecinos de urbanizaciones como San Nicolás manifiestan que el personal del ministerio los ha empadronado para que reciban apoyo con la reposición de los vidrios. Vamos a escuchar. Al final, pues lo de siempre, no hay nada. Colocar los vidrios, ¿no? Ya han venido ingenieros con vidrieros, han tomado las medidas, han tomado fotos para constatar, y a partir de mañana vienen a colocar ya los vidrios a todas las casas que han sido afectadas. Entonces, ¿bonos no le van a dar? ¿Van a cambiar? No. No habrá bonos, como se dijo. Pero los que sí se van a llevar un bono, y vaya qué bono, son los trabajadores sindicalizados en el Congreso. Más de 7 millones de soles en total para pagar el bono a estos trabajadores de 20.000 soles a cada uno. La vicepresidenta del Parlamento, la congresista Patricia Juárez, ha dicho que este convenio se firmó 2 años antes con el sindicato. Pero claro, hacíamos la pregunta nosotros desde el inicio del programa, ¿y la austeridad no debería tocar a todos cuando realmente hay una exhortación a ajustarse los cinturones en el Estado? Hay expertos que hemos consultado en derecho laboral y que han señalado textualmente, es el mejor bono que se haya repartido a funcionarios del Estado. ¿Vamos con la nota? Vamos con la nota. La gráfica. Vamos con la gráfica. Aquí están las gráficas ya. Si me las pueden poner, por favor.
Aquí está, últimos movimientos, ¿no? Cobraron 20.786 soles, ahí está la fecha, 20 de enero de este año. ¿Correcto? ¿No? Esta es la lluvia de miles de bonos en el Congreso de la República. No, pero hemos hecho una comparación, a ver, del monto recibido por los trabajadores, ¿no? Con canastas básicas, bonos de Congreso 20.789, se podría haber adquirido 28 canastas básicas familiares, cuestan 744 cada una, o el equivalente a 18 sueldos mínimos, 1.130, ya con la cifra, ¿no? que aumentó, con el aumento actualizado de la cifra que incrementó la presidenta de la República. Y todo esto cuando el Congreso registra pues una aprobación que a noviembre del año pasado, del 2024, el último mes que se midió, de acuerdo al IEP, alcanzaba el 5,8% de aprobación. Bienvenido, ¿no? Enhorabuena por los trabajadores del Congreso. Ojalá hubiera plaza para todos en el Congreso de la República. Nadie estaría pasando penurias, ni quejándose, ni preocupándose, porque la reactivación económica parece que no llega a todos por igual. Muy bien, hace algunos días compartíamos con ustedes un reportaje bastante curioso, ¿no? Estas incursiones a las que nos tiene ya acostumbrados Edgar Aguilar, cuando encontró, a propósito de la moda de Bad Bunny, de la euforia por el nuevo disco, cómo los fans se las ingeniaban para... Dentro de Lima. Estos son los modelos últimos, mira. Son bacanes también, son. Mira. Este es más lujo, tú mira. Este más charoló, tú ves. Este es original. Este en tienda me cuesta 650, 700. Y este 100 soles, sí, idéntico. ¿Sí o no? Claro. Claro. Este de acá pesa menos, ¿ah? Es un nuevo modelo. Claro, pero pesa menos porque no es original. Pero. Yo lo diferencio ahorita por el peso. Claro. O sea, yo sé que este es el mío, claro, por el peso. Porque si tú me los cambias y pesan lo mismo, claro, me pierdo, ¿ah? Sí, pues. Todos estos son réplica, ojo, y aproximadamente cuesta... Siguiente punto, Galería Mesa Redonda. Aquí el tercer nivel es dedicado única y exclusivamente al mundo de la relojería. Vamos. Y así tendrás en Rolex. ¿El Rolex cuál? Estos son Rolex. Ah, mira, sí se ve el holograma. En cámara también se ve, mira. Claro, por eso te digo, y ahí tiene el código, pues. 16233. Claro, y un código todavía. Despacito, despacito. Ah, sí se ve el holograma. Pues claro, este es el modelo que usaba la presidenta Dina. Yo estoy levantando, si no me levantó con todo el peso. ¿Qué? Tenga mucho cuidado. Si replican relojes de alta gama, imagínese lo que hacen con marcas